En Informe Pastrán TV hoy conversamos con el economista presidente de Copades, Néstor Avendaño, sobre el más reciente ranking de la Banca Nacional, hacia dónde va el crédito y los depósitos del público. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día martes 28 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana. Más adelante vamos a hablar de la calidad de la Banca Nacional y hacia dónde está yendo los dineros del público en depósitos y en créditos. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El sector comercio y el sector turismo de Nicaragua están muy entusiasmados por la próxima Semana Santa que ya viene. Se están proyectando un movimiento de nada más y nada menos de 200 millones de dólares solo durante la Semana Santa, por lo que se espera una afluencia de más de 150.000 turistas extranjeros, además de un movimiento interno de 3 millones de nicaragüenses que puedan estar moviéndose por diferentes partes del país. Con Colombia hay un acercamiento comercial, ya se están dando pasos más concretos para el intercambio comercial. Muchas empresas colombianas que están interesadas, sobre todo de manufactura, comercio, dulces, que quieren venir a Nicaragua con nuevos productos una vez que ya no tienen que pagar 35% de impuesto. El comercio ha anunciado también que va a enviar ayuda al Perú, hermano país que ha estado muy golpeado por inundaciones terribles, deslaves, muertos que han estado produciendo estas intensas lluvias en esa parte del continente sudamericano. Y empresarios de Taiwán vendrán a explorar negocios en la primera semana de abril, lo ha anunciado la Embajada de Taiwán en nuestro país. Una amplia delegación de empresarios taiwaneses de diferentes rubros van a hablar con ProNicaragua, con APEN, con diferentes sectores en los que ellos están interesados en invertir. En la noticia internacional, el presidente Trump muy temprano de esta mañana ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que las compañías automotrices vuelven a los Estados Unidos y hoy la compañía automotriz Ford va a hacer un importante anuncio, dijo, sobre cómo aparentemente van a salir de México rumbo hacia los Estados Unidos para crear nuevas inversiones y nueva generación de empleo. Pero el presidente Trump no las tiene todas fácil. Ahora resulta que el Congreso va a investigar a nada más y nada menos que a su yerno, quien es Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump, que tiene que testificar de manera voluntaria ante un comité del Senado para explicar qué tipo de contactos mantenía con funcionarios rusos durante la campaña presidencial. La relación con Rusia se le ha convertido en un dolor de cabeza al presidente Trump, lo están acusando de que Rusia tuvo mucho que ver en la campaña electoral y así es que el yerno tiene que ir a declarar al Senado. En el caso de Venezuela, la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, dice que la OEA nunca ha activado la Carta Democrática en contra de Venezuela. El secretario general Luis Almagro no puede invocar el instrumento jurídico porque son los propios gobiernos quienes lo hacen y él es un empleado de los gobiernos, enfatizó la diplomática ayer durante una reunión especial del Consejo Permanente en donde se le permitió la palabra a la canciller Delcy Rodríguez. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está convocando para una reunión urgente el día de hoy, en donde aparentemente quieren provocar una votación de los diversos países latinoamericanos, si sacan o no a Venezuela de la OEA, si se les aplica la Carta Democrática y se exige al presidente Nicolás Maduro que convoque a nuevas elecciones, aunque desde afuera no se puede venir a ningún país a decirle anda a llamar a elecciones ya y abrir todas las puertas a los candidatos, porque eso compete más a la soberanía interna, a la soberanía nacional de cada país. Pero estaremos pendientes de lo que pasa en Washington esta mañana en la sede de la OEA. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar vamos a hablar del ranking de la banca que recientemente
realizó Copades con el economista Néstor Avendaño. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años, Independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Ahí les va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros. No nos llamen porque no podemos sacar llamadas al aire. Ayer nos estuvieron llamando bastante, sino que mándenos sus mensajes de texto para nuestro invitado esta mañana. Néstor Avendaño, presidente de Copades, economista, muchas gracias por estar en el programa esta mañana. Igualmente, gracias. Copades, que preside Néstor, cada trimestralmente, lo hacen ahora, Lo hacemos trimestral. Sí. hace una medición de la calidad del el sector bancario de Nicaragua, cómo están atendiendo al público, en dónde se está colocando los créditos, quiénes están pidiendo más crédito, por dónde andan los depósitos, y ha presentado recientemente el último ranking de la banca a diciembre del 2016. Así es, al 31 de diciembre. A grandes rasgos, ¿qué es lo que encontraron en este nuevo ranking? Bien, estimados televidentes, buenos días. El ranking persigue determinar cuál es el banco de mejor calidad en Nicaragua. Pero en el análisis de la situación financiera correspondiente a 7 bancos, porque hay 8 bancos, ¿no? No hemos incluido uno que es el Banco de la Producción porque no capta depósitos del público, por lo tanto no es comparable. Bancor. No, Produzcamos. El Produzcamos, que sí, medio está cambiando de nombre ahora. Sí. Bancorp ya está incluido en el banco corporativo. O sea, ya aterrizó, ya pasó el tiempo de espera. Tú sabes que hay un tiempo de acoplamiento que incurre en pérdidas mientras alcanza el punto de equilibrio. Ya pasó eso, ya está activo, ya está incluido en el ranking. Pero excluimos al Banco Produzcamos porque aún no capta depósitos del público, entonces está fuera. Con 7 bancos, de los cuales creo que solo 2 son nicaragüenses, el Banpro y la FICE Bancentro. Todos los demás... Pero BAC es de capital colombiano, Ficosa es de capital hondureño, el BDF es capital panameño. Y panameño nicaragüense. Pero más panameño. La FICE Bancentro es nicaragüense. Procredit es, creo, socios alemanes. O sea, nuestra banca radicada en el país tiene un perfil más extranjero que nacional, que doméstico, pues, para usted. Todos son nacionales, pero el banco doméstico propio del país
Es escaso, pues, comparado al número de bancos. ¿Cuáles fueron, ante tu pregunta, los principales hallazgos? Todos los bancos están sólidos. Coincidimos con la posición que tiene ASOAM, y también la Asociación de Bancos Privados, sí, y también CIBOIF, que la el Superintendencia de Bancos ha manifestado que los bancos están sólidos. Comprobado, eso lo hemos comprobado y es correcto. Otra de las cosas que hemos visto es la celeridad del crédito. Y es ahí donde comenzamos a alertar a los señores socios de los bancos que tengan cuidado con esa concesión, llamémosle, acelerada que tienen los recursos financieros de los bancos. Porque generalmente los banqueros ven solamente el corto plazo. En todos los ángulos son expertos en dominar el corto plazo, pero luego se llevan sorpresa cuando aparecen los problemas que los economistas visualizamos para el mediano y largo plazo. Cuando decís que el crédito está acelerado, quiere decir de que los bancos están otorgando crédito más rápido que antes. Más rápido que antes, a una velocidad. El crecimiento de los préstamos es formidable. En cambio, el crecimiento de los depósitos es menos acelerado. Y es ahí donde nos llevamos la sorpresa que en el último trimestre del año pasado, el monto total de préstamos supera ya al monto total de depósitos. ¿Eso no había ocurrido en mucho tiempo? Nunca había ocurrido. Te hablo de los años más recientes, 10 años atrás. Ahora, esto se agrava por el hecho que la banca nicaragüense o la banca radicada en el país no tiene mucho apalancamiento de fondos externos, o sea, no tiene deuda importante con instituciones financieras internacionales para poder justificar que hay excesivos recursos para prestar más que los depósitos. Fíjate que generalmente este monto al cierre de cada año de deudas del sistema bancario con el resto del mundo, con instituciones internacionales, oscila alrededor de 50 millones de dólares. O sea, no es importante. Esto es lógico y es muy racional no endeudarse con las instituciones internacionales porque los recursos que maneja domésticamente en el mercado interno la banca es abundante. Hay una excesiva liquidez, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, en las distintas instituciones bancarias. Ese fue otro hallazgo que nos llamó la atención. Entre otros de los hallazgos, estimado Adolfo, confirmamos que el 70% del crédito, o reconfirmamos, el 70% del crédito es otorgado en el departamento de Managua. Se concentra la actividad bancaria en este departamento y especialmente en la capital. ¿Y existen algunas causas probables que se identificaron por qué Managua está concentrando la mayor cantidad de préstamos? Primero porque aquí está concentrada gran parte de la actividad comercial, de servicios. Y segundo, porque los bancos no tienen una gran, llamémosle así, cadena de sucursales. La accesibilidad de los bancos no es formidable en el país. La profundización de los servicios bancarios no es importante en el país. Por ejemplo, estimado Adolfo, ¿cuánto crees tú de los nicaragüenses tienen una tarjeta de crédito? No tengo el dato, pero ustedes tienen algún dato. ¿Cuántos nicaragüenses usamos tarjetas de crédito? No es ni el 15% de la población de este país. O sea, que está concentrada en un pequeño círculo de gente. En un pequeño, sí. Es correcto. Ahora, en la distribución sectorial del crédito reconfirmamos otra cosa, que
prácticamente el 75% del total de la cartera de préstamos se concentra, llamémosle así, en las familias. Lo decimos en términos generales. Eso lo vamos a ver y quiero volver a este cuadro. Las tasas de crecimiento promedio anual de la banca o de los servicios financieros entre diciembre y el 2016. ¿Sí? Quiere decir que el sistema bancario nuestro ha crecido mucho en los últimos 10 años. Sí. Después del desplome de la crisis financiera de Wall Street, cayó, más de 40 meses estuvo en recesión el sistema bancario de Nicaragua, a raíz de eso, pero no golpeado directamente por la crisis, sino indirectamente por la incertidumbre y por la recesión económica, sí. Y luego comienza a acelerar, ¿verdad? Y a partir de 2012 comienza a crecer positivamente y alcanza niveles superiores al 10% en 2014 y se mantiene cerca del 9% a finales de 2016. Ese es el crecimiento vigoroso de los servicios financieros, motivados principalmente por una aceleración más importante en entrega de préstamos que la aceleración que se ha observado en la captación de depósitos. ¿Qué ayuda a que los bancos hayan llegado a este nivel de crecimiento? ¿La estabilidad macroeconómica del país? En gran parte eso. Por ejemplo, en los 2 últimos años tenemos una inflación anual del 3%. Tenemos un crecimiento económico que, aunque los servidores públicos dicen que es muy importante, para mí sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Eso ha provocado una mayor demanda de préstamos por la elevación del ingreso personal. Ahí tenemos a propósito cómo está concentrado el crédito del sector privado por actividad económica. Tarjetas de crédito es poco. 7%, pero los préstamos personales el 20%. Los créditos personales que le llaman en la banca el préstamo de consumo. De consumo. Que te los dan en efectivo o en una tarjeta y vos los gastás en lo que querrás. Incluso ahí van los préstamos para adquirir vehículos. Adquirir vehículos y refinanciamiento de deuda. Fíjate, el préstamo comercial, que es importación prácticamente, de bienes de consumo, tenemos 37%. Así que, y los préstamos hipotecarios, vivienda, que creo que está alrededor de un 10%. O sea, 75% está dirigido hacia el agente económico que se llama consumidor o familia. Aunque ahí tenemos un intermediario muy importante, las empresas comerciales. Solo el 25%, estimado Adolfo, va destinado a la producción de bienes, que en este caso son la agricultura, con 12%, el ganadero apenas 2%, la agricultura es 9% y la industria un... 3 y tanto. Allá va 17, ¿verdad? Sí, 17%. Así es, ¿verdad? O 12, no lo veo bien. Entonces, el principal sector que es atendido, productivo de bienes, que es atendido por la banca, es la industria manufacturera. Y gran parte de la industria manufacturera radica en la zona del Pacífico y tiene una fuerte presencia en el departamento de Managua. Ese es el crédito. Ese es el crédito. Si gusta podemos pasar. La cartera de préstamo, como estamos viendo ahí, Adolfo, equivale a 5.000 millones de dólares. Ahí tenemos el número de clientes del sistema financiero nicaragüense que ha crecido una barbaridad desde los últimos años, de acuerdo al gráfico. Sí. Eso, el número de prestatarios al cierre del año pasado o de cuentas de préstamos es 1.461.697 cuentas de préstamos. Es mayor que el 1.400.562 cuentas de depósitos. Pero lo curioso de este caso, de esta gráfica, Adolfo, es el salto del número de clientes o préstamos entre el tercer trimestre del año pasado y el cuarto trimestre. ¿Te fijas ahí en la parte superior, verdad? Sí. Es un salto extraordinario.
Ahí está la celeridad del crédito que te venía diciendo. Ok, ¿por qué un banco se atreve a otorgar crédito tan rápido, tan fácil, tan blando a ciertos sectores, como lo vimos en la gráfica anterior? ¿Qué es lo que el banco le permite tomar la decisión? Porque siente que hay mejoría económica, que hay estabilidad económica, que el trabajador o el que está solicitando el préstamo tiene trabajo estable, capacidad de pago. Tienes razón, principalmente el nivel de ingreso de la persona y la confianza de tener un puesto de trabajo y el aval de la institución sobre el tipo de persona. Dice, un trabajador tiene más de 5 años y gana tanto, y entonces es estable. También se fijan en el historial crediticio de la persona, ¿verdad? Y por supuesto, lo que mueve es la expectativa de corto plazo. Vuelvo al corto plazo. El país está creciendo. El país tiene un pronóstico o una proyección económica de corto plazo atractiva para los grupos bancarios. Pero siempre manifiesto, hay que ver también el mediano y largo plazo, y especialmente por las incertidumbres que vienen del exterior. Tengo 2 mensajes de 2 televidentes. Dice, Pastrana, ¿le puedes preguntar a Néstor Avendaño qué economía es la que está en Nicaragua? Atentamente, Mauricio Antonio. Y otro mensaje dice, ejemplo, los banqueros son los seres a los que más se debe prestar con cuidado, debido a que son especialistas en manipular cifras. Ejemplo lo han tenido entre los bancos que causaron la crisis del 2008. Pero la crisis del 2008 fue más bien provocada en los Estados Unidos, ¿no? Néstor. Sí, No la provocamos en Nicaragua. No la provocamos. Y los bancos se replegaron ante este problema mundial, porque no fue Nicaragua solamente, fue el mundo que cayó en una recesión. Entonces, sobre la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué clase de economía hay aquí? De mercado. Aquí es mercado libre. Oferta y demanda. Oferta y demanda. El Estado es el gran facilitador. Los empresarios dinamizando las actividades productivas tanto de bienes y servicios. El empleo, aunque crece en términos formales, es raquítico por los cotizantes de la seguridad social, que apenas es el 25% de la población económicamente activa. Ese es el verdadero mercado. El 25% de la población económicamente activa es el que reactiva la demanda de bienes y servicios. El otro 75% prácticamente es pasivo, solamente adquiere lo necesario para sobrevivir. Vamos a la siguiente gráfica que tenemos del ranking bancario, las inversiones financieras. Hubo un repunte de inversiones financieras en el país y ha bajado. ¿Por qué? Compra de títulos. Aquí tiene gran importancia la conducta del Banco Central de Nicaragua. Emisión de letras estandarizadas. Aunque te fijaste que en el último semestre del año pasado permaneció constante. ¿Por qué? Porque ahora el Banco Central se distingue en colocar letras a una semana, a 2 semanas y a un mes. El 82% de las colocaciones del Banco Central de estos títulos que semanalmente subasta ahí en las instalaciones del banco, se concentraron en esos plazos. Vamos a la siguiente gráfica. Las remesas familiares, ¿cómo han venido aumentando? Esto es ya más para hacer un análisis de la macroeconomía de Nicaragua. Y también eso facilita el crédito bancario. Claro, porque la gente tiene más dinero para prestar y confiando en que va a venir el dinero de mi familiar desde el exterior. Por supuesto que sí. Y eso es lo que surgió a propósito de la pregunta de 2008. 60,000 nicaragüenses fueron mandados a los juzgados porque no pudieron pagar la tarjeta de crédito debido a la recesión económica que surgió ahí en Estados Unidos. Cayeron las remesas. En ese sentido, estamos hablando de 1.264 millones de dólares
que ingresaron a Nicaragua en concepto de remesas en el año 2016. ¿Y qué financian estas remesas? El gasto de consumo familiar. ¿Y cómo se financia ese gasto de consumo familiar? Con el uso de tarjetas de crédito. Es ahí donde hay que tener cierta prevención a algunos riesgos. Ya vemos el pensamiento político del presidente Trump allá en Estados Unidos, de que incluso iba a castigar el envío de remesas a México. Sí. Se especuló de que los mexicanos podían triangular el envío de remesas. Corremos el riesgo de que graben todas las remesas. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes en el mundo financiero para impedir una sorpresa similar a la de 2008. A mí lo que me llama la atención es que de 600 y tantos millones de dólares en remesas desde el año 2006 hasta lo proyectado en el 2017 es el doble. Es el doble. ¿Por qué? Exactamente. Hoy no solo emigra, estimado Adolfo, la persona pobre, como que va a Costa Rica, el que va a Costa Rica a cortar café, por ejemplo. Hoy, población de medianos y altos ingresos se va del país, se ha ido del país en búsqueda de mejores oportunidades laborales y en búsqueda de mejores ingresos salariales. Los que se van a España, por ejemplo. ¿Correcto? Los que se han ido a Estados Unidos. Por eso Nicaragua tiene un margen de certidumbre en remesas, porque la mayor parte de los nicaragüenses no son ilegales. Están formalmente residiendo en esos países. No es como el caso de El Salvador, Honduras o Guatemala, donde hay deportaciones masivas comparadas a las deportaciones que observamos entre nicaragüenses. Hay una pregunta de un televidente que dice, ¿qué haría diferente el estimado doctor Avendaño si estuviera a cargo del Banco Central o fuera el presidente para mejorar la economía de Nicaragua? Es buena pregunta. Construir otro banco. Otro banco Otro banco central. Fíjate, me van a decir, ¿por qué? La política monetaria es una titánica tarea frente a tres monedas: el dólar, el Córdoba con mantenimiento de valor y el Córdoba, sin apellido, ¿verdad? La política cambiaria, prácticamente el Banco Central es un rehén de su propia política cambiaria. ¿Debido a qué? Porque existe una gran cantidad de mecanismos de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio. El Banco Central no puede devaluar realmente la moneda. Además, la política cambiaria restante que tenemos es una política de corto plazo que no ayuda a corregir el grave déficit comercial del país con el exterior, que oscila alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto. Y por último, para terminar la pregunta, existe política financiera. ¿Dirige el Banco Central una política financiera? La respuesta es no. La tasa de interés no juega ningún papel macroeconómico en la economía nicaragüense. Por lo tanto, hay que reestructurar al banco. Vamos a irnos ya a una pausa comercial y al regresar vamos a hablar en este ranking de la banca de cuál es el mejor banco, cuál es el que está más accesible a los usuarios del sistema financiero. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las Cambia todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus preguntas a nuestro invitado de esta mañana. Hablemos del sistema bancario como tal, cómo andan los depósitos, cómo andan las cuentas de ahorro, ya hablamos del crédito, dónde se está concentrando. Preséntenos la gráfica, por favor, de cómo andan los indicadores bancarios, cuál es el banco más accesible, ya lo vamos a ver a continuación, para darnos una radiografía de cómo está el sistema bancario, que Néstor ya decía, están bastante o muy sólidos en este momento. ¿Cómo andan los depósitos? Tienen otra característica, son de muy corto plazo. O sea, esa es una restricción severa que tienen los bancos en Nicaragua. Muchos dicen, ¿por qué la banca no financia la inversión? ¿Has oído decir eso, verdad? Sí. Sencillamente porque no tiene depósitos a largo plazo. No puede tomar depósitos a largo plazo para financiar un préstamo de largo plazo. O sea que prácticamente todos los depósitos del público en el banco a duras penas llega a un plazo ponderado de 15 meses. Y esa es una limitante para los bancos. Vamos a la siguiente gráfica, que es la de los bancos más sólidos, de acuerdo a este ranking, o los bancos más grandes. Uno de ellos es el Banpro. ¿Sí? El Banpro prácticamente es el más grande del país por sus activos. Cuando uno mide la magnitud, el tamaño de un banco, estamos refiriéndonos a los activos. Casi el 30% del total de activos del sistema bancario que estamos aquí clasificando pertenece al Banpro. Otro 40% a los depósitos en Córdoba, 32% a los depósitos en dólares, 27% a la cartera de crédito bruta, el 27% del patrimonio total de los bancos, el 27% del total de prestatarios y el 27% del total de las cuentas de los depósitos. Y luego en la barra de la derecha dice que los tres bancos más grandes en el país son el Banpro, la FICE-Bancentro y el BAC. Y el BAC, sí, por sus activos. Y ese número que ven sobre la barra es el monto de activos de cada banco. ¿Cuál es el principal activo de un banco, estimados televidentes? Es la cartera de préstamo que tiene el banco. 2.139 millones de dólares en el Banpro, 1.882 millones en la FICE-Bancentro y 1.669 millones en el BAC. Esos son los que nos representan como bancos en este país. Vamos a la siguiente gráfica, que tiene que ver con la accesibilidad. No quiere decir que un banco, por muy grande que sea y por muchos recursos que tenga, es el más accesible al público. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, a mí me sorprendió ver a Banco Ficosa, que es el banco más accesible. Es el más querido de los nicaragüenses. ¿Y por qué será, Adolfo? A pesar de ser un banco de capital extranjero hondureño, que antes era el Citi, pero han venido a darle una cara novedosa al sistema bancario. Y es el que cobra la mayor tasa de interés activa a los prestatarios. ¿Por qué ellos son, de acuerdo al estudio de ustedes, el banco más accesible? Es el banco más accesible porque, primero, ocupa, mejor dicho, el tercer lugar en número de prestatarios. Destina 1.2 veces el monto de los depósitos a préstamos. Ahí tiene la accesibilidad. Paga la más alta tasa de interés anual implícita
del sistema bancario. 4.6% sobre los depósitos de ahorro y a plazo en moneda local. Fíjate, cuando tú hablas de tasas implícitas, la mayoría de los bancos es menor del 2%. Genera el mayor volumen de servicios al público. ¿Qué se entiende servicios al público? Los ingresos no financieros, o sea, las comisiones, todos los servicios que están fuera de los préstamos, representan 4.22% del monto de sus préstamos. O sea, tiene una fuerte presencia en servicios al público. Por esas 4 razones, Ficosa se clasificó como el banco más accesible que existe en el sistema. Ahora le sigue el BAC y en tercer lugar aparece el BDF. Recuerda que el BAC también tiene tarjeta de crédito, pero también tiene el elemento, el componente de préstamos de corto y mediano plazo y largo plazo, que es la adquisición de vehículos. El BDF igual, pero el que tiene menos presencia, menos accesible. Incluso te diré que yo he preguntado a varios consumidores financieros, ¿usted sabe dónde está situado el Bancorp? Nadie sabe. Es el menos accesible, fíjate, 57.07 de una base de 100 es el índice de accesibilidad del Bancorp. Hay otro indicador que es el índice de preferencia del público, del ¿no? público, el banco que prefiere el público en este momento, de acuerdo al ranking. Al índice de accesibilidad que hemos mencionado anteriormente, hay que agregar el índice de solidez. ¿A dónde te diriges tú si vas a hacer un depósito? Al banco que sea más sólido. Claro. ¿Verdad? Y el banco que es más sólido en este momento es la FICE Bancentro, ¿verdad? Seguido del Bancorp, fíjate, y el Banpro. Sobre la base 100 se une el BAC. Los 4 bancos más sólidos del sistema son la FICE Bancentro, Bancorp, Banpro y BAC. Pero esto no significa que los otros 3 no son sólidos, también son sólidos, pero relativamente comparado a los anteriores, el Procredit, Ficosa y el BDF tienen una menor solidez que los 4 primeros. Así que combinando la solidez con la accesibilidad que habíamos hecho referencia anteriormente, Ficosa es el banco más preferido por los nicaragüenses, por los consumidores financieros. A pesar de ser relativamente un banco nuevo en el país. Pero están los antecedentes, solo cambió de nombre. Citi también cambió de nombre. Banco 1, como surgió este banco. Y el Banco 1 cambió el nombre tenía otro nombre. Calex Dana. No. Antes del Banco 1 tenía otro nombre, Banco del Pacífico, algo por el estilo. No recuerdo. Banco Pacífico, algo por el estilo. No recuerdo bien, pero recuerdo bien los últimos 3 nombres de ese historial. Podemos decir que Ficosa es heredero de lo que dejó el Ahora, Citi, como ¿no? consumidores y como usuarios del servicio bancario, podemos sentirnos tranquilos, confiados en que tenemos un sistema financiero estable, sólido, en donde yo con confianza puedo ir a depositar mi dinero. Sí. Pero te he dicho que la solidez, el más sólido de todo, es la FICE Bancentro. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, busquen en la FICE Bancentro, Banpro y BAC, que son los 3 más grandes. ¿Ya? Si quieren garantizar o sobre garantizar esa confianza de que están dejando sus recursos en un banco muy sólido. Me aclara un televidente que se llamaba Banexpo. Banexpo, gracias. Banexpo, sí. Correcto. Muy amable. El Banco de la Exportación, y después se llamó Banco 1, después pasó a llamarse Citi, hoy es Ficosa. Es correcto, y gracias al televidente. Yo quiero insistir en eso de la solidez de los bancos, porque es importante que los nicaragüenses se sientan que el sistema financiero nicaragüense hoy por hoy es de los más estables de la región. Así es. Y recordemos que es una banca regional. La mayor parte de estos bancos
tienen sucursales en en Centroamérica. Centroamérica. Incluso el BAC tiene también fuera de Nicaragua en los Estados Unidos, o no sé si tienen que ser lo mismo o no son lo mismo. Creo que sí, creo, no estoy seguro. Y lo importante es que también hay capital extranjero dentro de estos bancos que están siendo además sujetos de préstamos. Los bancos nicaragüenses reciben préstamos de organismos multilaterales fuera de Nicaragua. Sí, especialmente el BID y el BESI. Suplen fondos externos, préstamos a estos bancos. Y otra característica, ya para terminar con el sistema financiero nacional, es que hoy por hoy todos están en la competencia de financiar compra de vehículos y compra de vivienda. Sí. Quiere decir que ven que es un mercado en donde hay gran cantidad de clientes potenciales. Así es, la competitividad, ¿verdad? Los bancos luchan por ser muy competitivos. Dejando a un lado el Bancor, ¿verdad? Entre los bancos de mayor edad, Ficosa, la Fisebancentro y BAC son los que más compiten en el sistema. Ahora, en el ranking se pudieron medir quién está usando más tecnología, porque Banpor, por ejemplo, es uno de los bancos que más usa tecnología. No lo medimos por los niveles tecnológicos, lo medimos solamente con razones financieras. ¿Verdad? Pero no podemos meter tecnología porque escoger 4 razones tecnológicas es muy difícil por acceso a la información. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al regresar hablaremos de otros indicadores económicos, pero ya de Nicaragua, cómo andamos en el crecimiento económico del país. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana o hacer preguntas a nuestro invitado Néstor Avendaño. Hablemos para terminar con el ranking de la banca, que se me escapó, la calidad, el banco de mejor calidad. Sí. Fíjate, Adolfo, que para un banquero, él desea que su banco sea el más rentable, que su banco sea el que tenga la mayor liquidez para atender oportunamente a todos sus depositantes y prestatarios. Aquellos llegan a retirar depósitos y los prestatarios
a buscar recursos prestados por el banco y que sea el más productivo, que tenga una mayor productividad. En la banca te diré que la productividad, la clave principal es reducir los gastos de administración del banco, ¿verdad? Esa es la clave para que un banco sea más productivo. Y a los usuarios, nosotros que andamos buscando dónde depositar o prestar, ya hicimos referencia anteriormente, que es la solidez y la accesibilidad. Combinando esos 5 parámetros, llegamos a la conclusión que al 31 de diciembre de 2016, el banco de mayor calidad en Nicaragua se llama Ficosa. Segundo lugar, el BAC. Tercer lugar, la FICE Bancentro. Con base en esos 5 parámetros financieros, y cada parámetro financiero está sustentado en 4 razones financieras. Preguntan 2 televidentes, uno, ¿cómo se mide la solidez de cada banco? Y otro, que si vamos por buen rumbo económico en el país. Bueno, la solidez del banco, la principal variable es la norma de adecuación de capital. La ley en Nicaragua dice, la ley monetaria de la COIF, pues, la norma prudencial dice que la norma legal es 10%. ¿Qué significa ese 10%? Que la razón capital del banco dividido entre los activos en riesgo, entiéndase principalmente préstamos, debe ser igual al menos 0.1, 10%. En otras palabras, un banco puede prestar hasta 10 veces el monto de su capital. Si presta más de 10 veces, entra en riesgo. Pero ¿cuál es la norma efectiva? La más baja en el sistema se aproxima a un 12%. Por eso todos los bancos están sólidos. ¿Y el rumbo económico del país? ¿Perdón? ¿El rumbo económico del país? ¿Vamos por buen rumbo económico? Pregunta el televidente. La economía y las finanzas están bien. Lo digo con gran responsabilidad como economista. Los riesgos económicos y financieros han alcanzado mínimos en el país. Son muy bajos. Lo que yo temo sobre el rumbo económico es el comportamiento del riesgo político. La economía y la política van de la mano como si fueran hermanos. Y si hay riesgos políticos, nos puede afectar el riesgo económico y financiero. Y los riesgos políticos, te diré en términos generales, que ya son muy conocidos por el público, sus orígenes están entre nosotros mismos, pero las respuestas vienen del exterior. Así que yo creo que los políticos tienen la gran tarea de minimizar ese riesgo. El riesgo político, podríamos decir, buenas elecciones próximas municipales, un buen acuerdo con la OEA, que participen los partidos, que acepten los resultados, gane quien gane, pierda quien pierda, y que no se aplique en los Estados Unidos la ley NICAAC para que no golpee económicamente a Nicaragua. Y le agrego otro dos. Respeto a los derechos humanos, independencia de los poderes del Estado. Aquí hay problemas de inseguridad jurídica. Nosotros somos muy expresivos somos un país seguro en términos físicos. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia, pero la inseguridad jurídica es muy alta y eso también hay que resolverlo. Antes de terminar, veamos dos de los últimos gráficos, el del Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento, está proyectada por parte de Copades, se proyectó 5.1 para el año 2016. Las autoridades del Banco Central fueron más conservadores, hablaron de 4.7. 4.7 creció el Producto Interno Bruto. Este año Copades proyecta 5.5. ¿Por qué? Tenemos un resultado de un ciclo agrícola estupendo comparado a los 2 ciclos anteriores, que incide en este año. Viene una fuerte inversión en construcción, tanto privado como público. Y en el público tenemos incluso cartera asegurada para la infraestructura económica y social del país.
se abren nuevos grandes proyectos en la red vial, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Se están terminando construcciones de hospitales, edificios que albergarán oficinas, empresas. Creo que la construcción va a remontarse a más de un 15% este año en crecimiento. Tenemos una actividad comercial pujante, aunque comienzan a observarse declive en ventas de algunos bienes, ¿verdad? Ya mencionaba el tema de los vehículos, ¿verdad? Los vehículos que se han caído, entiendo que los de vendedores de vehículos nuevos no superaron las expectativas en una feria de estos días, porque los bancos han incrementado las primas del 10 al 15% y las aseguradoras también han aumentado las primas para los seguros debido a los accidentes de tránsito. Pero el comercio también está expuesto a una desaceleración si se continúa la política de provocar un menor crecimiento en la cantidad de dinero en defensa de las reservas, ahora que ya no tenemos la protección de Venezuela, que protegía las reservas internacionales brutas del Banco Central. Tenemos también el procesamiento de la producción primaria. La agroindustria tiene un buen repunte este año comparado a lo que tuvimos el año pasado. Y por supuesto, generación de energía eléctrica, el sistema financiero que está creciendo formidablemente, cerca del 9%, vimos, ¿verdad? El IMAE financiero, hace que nuestro pronóstico se ubique en 5.5% este año. No hay que temerle al 5. Parece que el Banco Central es temeroso del 5. Bueno, lo explicabas el otro día, porque llegar a un 5% del crecimiento del PIB significa que hay que repartir pues, más de esa bonanza. Pero generalmente nos percatamos, vías indirectas, que los impuestos indirectos que cobra el gobierno son importantes, crecen formidablemente. El año pasado crecieron 13%, a pesar que la cantidad de dinero se restringió en su crecimiento y observamos menores recaudaciones en 3 meses del segundo semestre. Veamos la última gráfica, que es la de las conclusiones. Lo bueno, más crecimiento económico, disminuye la tasa de desempleo abierto y se reduce el déficit fiscal. Así es. Así es, pero eso es lo bueno, aunque hay algo escondido entre eso bueno, que no es muy bueno, no se reduce el subempleo. El subempleo es el principal problema estructural del mercado laboral. Tenemos después lo regular. Lo regular es, se acelera la tasa de inflación. Y se acelera por mayor inflación importada. Precios internacionales del petróleo. Y de otros commodities o bienes primarios. Sube el café, sube el azúcar. Bueno, viene una carrera alcista de algunos precios. Y hay un mayor riesgo potencial para la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Ya no tenemos el apoyo del crédito petrolero. Definitivamente eso ya bajó al más mínimo nivel. En la medida en que el precio internacional del petróleo está muy alto. Sí. Y por consiguiente tenemos ese riesgo que va a provocar que el Banco Central saque de circulación más córdobas. ¿Índice de riesgo país cuándo se presenta? El índice de riesgo país lo vamos a hacer en el segundo semestre. ¿Y el próximo ranking de la banca? En el segundo semestre. Néstor Avendaño, presidente, compadre, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden. Estimados televidentes, nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por haber participado. Nos veremos mañana en otro programa. Que hoy tengan un feliz día, pero recuerden conducir con mucho cuidado, que en la